Hola, te doy la bienvenida una semana más a un capítulo de La Lengua de Babel, un podcast para aprender y practicar español con acento canario. Recuerda que puedes escuchar más capítulos y suscribirte a mis canales de Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox, Spotify o YouTube, que se llaman La Lengua de Babel, o ir directamente a mi página web www.lenguababel.com, donde además encontrarás la transcripción completa de todos los capítulos y muchos ejercicios para que practiques y aprendas. ¡Empezamos! Hoy vamos a hablar de un tema bastante característico de la isla de Tenerife. Te cuento. La Constitución española dice que España es un estado aconfesional. Esto significa que no existe una religión oficial y que en él conviven varias religiones como la católica, la musulmana, la judía o la budista, sin que, en teoría, ninguna tenga privilegios frente a las otras. Sin embargo, como sabes, a lo largo de la historia la Iglesia Católica ha tenido muchísimo poder en mi país y por eso se mantienen aún hoy celebraciones católicas como la Navidad o la Semana Santa. En general, este tipo de celebraciones consisten en días festivos, que en América Latina se llaman días feriados, y son días en los que no trabajamos, son como si fuera un domingo. Y también consiste en algunos actos lúdicos o religiosos. Aunque la realidad es que muchas personas aprovechan estos días libres para descansar o incluso para viajar. Como parte de estas tradiciones católicas están las celebraciones en honor a vírgenes y santos, patrones de algún lugar o de algún grupo de personas. Ser patrón, en el caso de los santos, o patrona, en el caso de las vírgenes, significa algo así como que esa virgen o ese santo protegen a sus devotos. Y los devotos son sus seguidores. En lenguaje actual serían como sus followers, ¿no? Estos devotos tienen una imagen, habitualmente está en algún templo religioso, y la cuidan, le cambian la ropa, le rezan, le piden deseos y le hacen promesas, ¿no? Hacer una promesa significa, por ejemplo, que una persona le dice a su virgen: si me consigues un trabajo bueno, prometo ir caminando descalzo desde mi casa hasta tu iglesia, por ejemplo. Cosas similares. Hay muchas vírgenes y muchos santos. Por ejemplo, está San Isidro, que es el patrono de los agricultores y el preferido de mi padre, o la Virgen del Carmen, que es la de los pescadores y marineros. Las fiestas del Carmen suelen ser bastante divertidas porque se celebran en la playa o en el mar. A mí me gustan, la verdad. Y te cuento todo esto porque el próximo 2 de febrero es el día de Nuestra Señora la Virgen de Candelaria, que es la patrona de todas las Islas Canarias y se celebra en Tenerife porque ese fue el lugar donde apareció su imagen. La historia cuenta que apareció antes de que la isla de Tenerife fuera conquistada, aproximadamente a finales del siglo XIV. En ese momento, las islas estaban habitadas por la población aborigen, que en el caso de Tenerife se llaman guanches. Parece ser que a la Virgen la descubrieron dos pastores que iban a encerrar su ganado en una cueva en el barranco de Chimisay, que está actualmente en el pueblo de Güímar. Y estos pastores observaron que los animales se pararon y no querían entrar, se resistían a entrar a la cueva. Entonces se dieron cuenta que al final del barranco, en una peña, en la orilla, había lo que ellos pensaron que era una mujer humana. También cuentan que en aquella época los hombres tenían prohibido hablar o acercarse a mujeres en zonas despobladas, así que les hicieron señales para que la mujer se retirara, se quitara de su camino y pudiera pasar el ganado, pero la señora, la mujer, no se movía, no reaccionaba, así que
Uno de los pastores decidió lanzar una piedra contra ella para que se moviera, pero al intentarlo no pudo porque se paralizó su brazo. Misteriosamente no podía mover el brazo. Entonces el otro pastor intentó herirla con un cuchillo, pero tampoco pudo, y en lugar de herirla a ella, se hirió a sí mismo. Como es lógico, los dos pastores se asustaron muchísimo y huyeron corriendo para contarle esta historia a su mensei. El mensei era el equivalente al rey o al jefe aborigen de los guanches. Así que el mensei, posteriormente, después de un tiempo, fue a verla con sus consejeros y a intentar hablar con esa supuesta mujer. Y al ver que no respondía, pues intentaron tocarla, pero nadie se atrevía a tocarla. Así que, porque a todos les daba mucho miedo, claro. Así que el mensei decidió que fueran los dos pastores que habían sido heridos los que la cogieran y la cargaran hasta la cueva del mensei. Pobres pastores, porque encima que estaban heridos tuvieron que afrontar el miedo de tocar a la Virgen. Pues resulta que en el momento en el que los pastores tocaron a la Virgen, se le curaron las heridas. Instantáneamente se sanaron sus heridas. Claro, al ver esto, el mensei se dio cuenta que esa mujer era sobrenatural, era algo mágico, especial, y decidió cargarla él. El mensei dijo: yo la llevo, yo la cojo y yo la llevo, la cargo hasta la cueva. Pero resulta que después de un trecho se dio cuenta de que la Virgen era demasiado pesada y hubo un momento que tuvo que parar y pedir ayuda. Pidió socorro. En ese punto exacto donde el mensei paró y pidió socorro, se ha construido un santuario para la Virgen Nuestra Señora del Socorro, que es diferente a la Virgen de la Candelaria, es otra, y está en el pueblo de Güímar, en la playa del Socorro. La cuestión es que con el tiempo la imagen fue considerada virgen y la acabaron trasladando a otra cueva que está muy cerca de la actual Basílica de Candelaria, en el pueblo costero de Tenerife, que se llama Candelaria. O sea que muy cerca de donde está la Basílica de Candelaria actualmente estaba la cueva donde durante un tiempo estuvo la Virgen, después de haberla encontrado los guanches. La Virgen lleva una vela en la mano izquierda y carga con el niño Jesús en el brazo derecho. El niño lleva en sus manos un pequeño pajarito de oro. Mide aproximadamente 1 metro de altura y la llaman la morenita, porque la madera con la que está hecha es oscura y parece que tiene la piel morena. Pasado el tiempo, la devoción por la Virgen de la Candelaria pasó de Tenerife a extenderse a varias partes de España y de América Latina. En España se celebra en algunos pueblos de Badajoz, de Guadalajara y de Andalucía, Granada, Córdoba, Sevilla. En algunos pueblos se celebran encendiendo hogueras. En ciudades de América Latina, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Perú, México, incluso en algunos lugares de Estados Unidos y otros pueblos de otros países de América Latina, también se celebra el Día de la Virgen de Candelaria. Así que, como ves, la Virgen de la Candelaria tiene muchísimo trabajo. Tiene 2 días de celebración, por lo menos en Tenerife. El oficial, que es el 2 de febrero en Tenerife y en el mundo, y además el 15 de agosto, que es en pleno verano. Como puedes imaginar, hay actos de todo tipo, pero en mi opinión el más típico es el peregrinaje que hacen caminando muchas personas desde sus casas desde cualquier punto de la isla hasta el pueblo de Candelaria. Habitualmente lo hacen la noche del 14 al 15 y es una seña o un acto de identidad, además de que es divertido.
También el 14 de agosto por la tarde se hace una representación de su aparición, de la aparición de la Virgen a los guanches. Y un grupo de personas se visten con pieles imitando la vestimenta aborigen y significan la historia que te conté antes, la del barranco. Y por cierto, olvidé también decirte que he leído que parece ser que en el momento de su aparición hubo un resplandor o se iluminó el lugar y es posible que de ahí venga su nombre, Candelaria, que proviene del latín candela, que significa vela. Por último, en Tenerife ha sido costumbre bautizar a las niñas con el nombre de Candelaria y como el nombre es un poquito largo para el día a día, a algunas las llamamos de otra forma, es un nombre corto. Por ejemplo, a las personas que se llaman Candelaria las llamamos Yaya, Yayi, Cande, Lala, Lali. Por cierto, saludos a mi prima Lali, Cayaya, Calla, Callita, Calli. Como ves, al final son muchísimos nombres totalmente diferentes al nombre originario. Y esto es todo por hoy. Si quieres que hablemos de algún tema en concreto o tienes alguna duda o pregunta, puedes escribirme al correo electrónico lenguababel@gmail.com o enviarme un mensaje a través de Facebook o Instagram. Recuerda que puedes escuchar todos los capítulos en mis canales de Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox, Spotify o YouTube y en mi página web www.lenguababel.com, donde además encontrarás la transcripción completa de todos los episodios y muchos ejercicios para que practiques y aprendas. Gracias por escucharme y nos vemos en el próximo capítulo.